Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta ocasión les voy a estar hablando absolutamente todo sobre el IVA. Si este es el primer video que ves, quiero contarte que el contenido de este canal está organizado de forma que aprendas desde lo más básico y poco a poco aumentamos el grado de dificultad. Iniciamos con la teoría que debemos saber, continuamos con ejercicios de contabilizaciones básicas y ahora vamos a empezar con impuestos. Como preámbulo para esta nueva sesión de impuestos, quiero explicarles algo. Existen dos tipos de impuestos, los que son directos y los que son indirectos. Ahora, se habla de dos conceptos en el IVA generado y el IVA descontable. Rápidamente, el IVA descontable es el que pagamos cuando hacemos una compra o adquirimos un servicio. Y el IVA generado es el que cobramos cuando realizamos una venta. Es por eso que se dice que el hecho generador del IVA, o sea, donde nace, son las ventas. Esto es algo así como a grosso modo, porque cuando iniciemos a hacer los ejercicios o las contabilizaciones van a entender un poco mejor esto. Ahora vamos a responder preguntas frecuentes sobre el IVA. ¿Para qué se usa el dinero que se recauda del IVA? Bueno, pues nosotros damos ese dinerito al Estado para que ellos lo distribuyan en 4 partes. La primera es para el funcionamiento del Estado, la segunda es para el pago de la deuda externa que tiene Colombia. Este año llegó a 140.000 millones de dólares, si no estoy mal. Lo tercero es para financiar obras de infraestructura y la cuarta es para programas sociales como Jóvenes y Familias en Acción acá en Colombia. Ahora, ¿qué significa IVA o por qué su nombre? Estas letras están formando una sigla, Impuesto al Valor Agregado, pero para que esto tenga sentido les voy a explicar con un ejemplo. La empresa 123 compra una camiseta por 60.000 más IVA del 19% y luego la vende en 80.000 más IVA del 19%. ¿Qué pasa? Yo le digo a la entidad encargada de recaudar los impuestos, oye, yo compré en 60.000 un producto, después lo vendí en 80.000, es decir, le agregué 20.000 pesos a ese producto que compré. Esta entidad nos va a decir, ok, empresa 123, sobre esos 20.000 que usted agregó, me va a pagar el IVA. Entonces tomamos los 20.000 por el 19% y son 3.800, que es lo que yo le pago a la DIAN en el caso de Colombia, que es la entidad encargada de recaudar los impuestos. Otra forma de verlo es tomar el IVA generado y se resta el IVA descontable, es decir, el IVA que yo cobré menos el IVA que yo pagué y nos da 3.800 de igual manera. Por eso es que se llama impuesto al valor agregado. Este 19% se aplica a los 20.000 pesos o a los 50.000 o a los 10.000 que la empresa le agregue al producto que compró inicialmente. Ahora les voy a presentar a 3 personajes. El primero, y que ya he mencionado anteriormente, es el señor DIAN, que es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional. Ellos son la peor persona que ustedes pueden escoger para deberles así sea 100 pesitos. Este señor tiene como objetivo ayudar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público económico nacional mediante la administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias. En mis palabras, ellos velan porque todas las personas cumplan con los impuestos, con el pago y declaración de ellos, y castigan al que no lo haga. ¿Cómo castigan? Con sanciones, con multas, hasta con cierre de establecimientos. Pero ya que son tantas las empresas que tienen que declarar o reportar el IVA, esta entidad diseñó una forma de recolectar toda esta información sin que sea desordenado. Se basan en unos formularios que se encuentran en la página de la DIAN. Para el caso del IVA es el formulario 300 y por medio de estos formularios diligenciamos toda la información que soporte el dinero que estamos declarando o que estamos diciendo que le vamos a pagar. Para la presentación, declaración y pago de estos impuestos existe también un calendario tributario estipulado por los señores DIAN en el que se indican exactamente las fechas en donde debe pagar cada empresa. Por aquí arribita les voy a dejar un video que subí explicándoles cómo funciona rápidamente el calendario tributario y cómo saber en qué día su empresa debe pagar el IVA. La forma de pago de este impuesto se presenta de dos formas. La primera es bimestral, la segunda cuatrimestral, pero esto no quiere decir que nosotros escogemos si pagamos bimestral o cuatrimestral. Ojo, con la DIAN todo es cumpliendo ciertos parámetros y ciertas características. El pago bimestral le corresponde a las empresas que tuvieron en el año anterior, es decir, en 2019, ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 VTs. Esto es igual a 3.152.840.000. ¿Cómo calculamos esto? Tomamos el valor de la VT de 2019 y lo multiplicamos por 92.000 y así hallamos ese valor. Y si tu empresa tuvo ingresos brutos inferiores a 92.000 VTs, entonces la debe pagar y declarar cuatrimestralmente. El segundo señor o señores que intervienen en el funcionamiento del IVA son el régimen simple de tributación, el responsable de IVA, que antes era
IVA, el régimen común y el gran contribuyente. Estos señores son los encargados de recaudar esos dineros para pagárselo al señor DIAN. Este impuesto se puede cobrar de mayor a menor o de menor a mayor. Es decir, un gran contribuyente, por ejemplo, expide una factura, vende un producto y discrimina el IVA, independientemente si es un responsable de IVA, un no responsable de IVA o un régimen simple de tributación. Igual, el responsable de IVA factura, vende un producto, incluido el IVA, se lo puede vender a un responsable de IVA, a un gran contribuyente, a un no responsable de IVA, que es el otro personaje del cual les quiero hablar, que antes se llamaba el régimen simplificado. Entre los tres personajes que les mencioné anteriormente, el responsable de IVA, el régimen simple y el gran contribuyente, ellos pagan un IVA, cobran otro IVA, hacen la resta y eso es lo que pagan. Pero en el caso del no responsable de IVA, que somos la mayoría de personas naturales, nosotros pagamos ese IVA y no debemos hacer nada de restar ni sumar. Para saber si una empresa pertenece a la familia de los responsables o no responsables de IVA, se deben tener en cuenta 7 puntitos que encuentran en el parágrafo 3 de la ley 2010 de 2019. Ahora hablemos de las tarifas. En Colombia manejamos dos tarifas, la tarifa general y la tarifa diferencial. Ahora, para las tarifas diferenciales, uno está con la tarifa del 5% y el otro con la tarifa del 0%. En los artículos que les estaré mostrando en pantalla van a encontrar detalladamente cuáles son los productos que pertenecen a cada tarifa. Y bueno, para no saturarlos de tanta información, vamos a dejar el video de hoy hasta aquí. Como siempre, si tienen alguna duda o algún aporte, no olviden dejarlo en los comentarios. Siempre estoy muy pendiente de las preguntas que me hacen para responderlas lo antes posible. En los próximos días voy a estar publicando la continuación de este video, que son las contabilizaciones con IVA. Allí van a encontrar varios casos en los que aplicamos todo lo que les mencioné anteriormente, así que los invito a estar muy pendientes, a que no olviden suscribirse en el botoncito rojo de abajo y activar la campanita de notificaciones, porque así YouTube les avisa cuando yo suba este video. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos pronto.